Pues ahora sí, comenzamos a grabar y sin más, Citlali, muchas gracias por estar este sábado con nosotras y cuéntanos, ¿qué nos traes? Hola a todas. Antes que nada, agradecer a Casa Garita y a Alexia por invitarme a CC Foto. Me acuerdo que eh, cuando vi la primera temporada, por decirlo así, de CC Foto, se me hizo bien padre. Me interesó un montón. Tener la oportunidad de participar de esta manera eh, me es grato. Y bueno, cuando se acercó conmigo Alexia, como que sacamos al aire diferentes temas de los que podría tal vez yo platicar en base a los proyectos que yo he realizado y finalmente me decidí por el cuerpo y la enfermedad. Lo que voy a yo a hablar principalmente es este, eh, sobre mi proyecto Transfiguración. Es un proyecto que ya lleva 4 años desde que empecé a hacerlo. Es un proyecto que todavía sigo haciendo. Pero como platicábamos en la charla de ayer, es un proyecto largo que ha tenido muchos descansos, ya sea de meses, semanas, días, porque es un proyecto muy personal, que todos los proyectos considero que lo son, pero sí, pues Transfiguración es un proyecto fotográfico que documenta mi tratamiento contra el cáncer. Y bueno, yo como tal sí soy fotógrafa, o sea, bueno, a lo que voy es que muchas chicas que han pasado no tienen como esa formación. Yo sí tengo como la formación y sí me presento como fotógrafa, soy licenciada en fotografía y estudié también la maestría de artes visuales. Entonces, mucho de lo que hice aquí al principio no fue como enteramente pensando en que esto iba a ser un proyecto, lo hice más que nada como por morbo. Y entonces, para empezar a platicarles sobre cómo fue el proceso creativo tras este proyecto y cómo es ahora, 4 años después de que lo inicié, voy a tener que hablar un poquito sobre la historia como tal de mi tratamiento, ¿no? Entonces, pues, Transfiguración es un proyecto que se inició en el 2010, finales del 2016, cuando como en noviembre creo, me atropellaron. Fue un accidente, pero eh, fue algo muy leve, la verdad. Me atropelló una moto aquí en las calles del centro de Ciudad de México. Solamente me abrí la cabeza. Fueron 4 puntos internos y 6 puntos externos. Este, y fue como algo muy interesante para mí porque yo nunca había tenido, había sufrido como algún tipo de cercanía como tal a un hospital. O sea, más allá de lo normal de que te vayan a vacunar o o una gripe, la verdad es que yo tenía como una salud plena, eficiente. Era como el chiste de la familia de que si alguien necesitaba riñones o un órgano o algo así, yo iba a ser seguramente la candidata para donarlos. Entonces, pues me atropellan y pues tengo vendada la cabeza y me tomé estas fotos solamente como para, como les digo, como el registro, como el morbo, como el recuerdo, como si fuera un souvenir, ¿no? Y de que, nunca me había pasado esto en la vida y pues va, aquí está. Entonces tomo esta foto y me acuerdo que yo pensaba viajar en diciembre para Texas, donde tengo familia, y empecé a pensar que tenía que ir a hacerme una revisión, porque como había sido en la cabeza y había sufrido el golpe de la moto en mi pierna, pues quise ir a checarme para saber que todo estuviera bien, porque pues no tenía como seguro médico en un país extranjero y solamente para no tener alguna emergencia. Y fui con mi doctor de cabecera, que es mi ginecólogo, y le comenté respecto a cómo yo, del accidente que había tenido y que solamente me quería checar. Entonces, cuando él me revisa y revisa mis heridas, noté que empezó a hacerme como ciertas preguntas que a mí sí me hacían muy interesantes porque los doctores de Ciudad de México
o los que me habían atendido en emergencias, en urgencias, no les había interesado. Y tal vez yo no soy experta en medicina ni nada, pero he visto Grey's Anatomy, entonces supe de inmediato que cuando me estaba diciendo ciertas cosas, me acuerdo mucho de ese momento en el que dije, qué interesante, el doctor piensa que tengo cáncer. Se los juro, así fue así como, para eso quiero mencionar que mi ginecólogo es el ginecólogo de cabecera de mi familia desde hace mucho. De hecho, fue él el que nos trajo al mundo y todo eso. Entonces, obviamente él conoce mi cuerpo. Y no se me hizo para nada, o sea, cuando vi que me estaba pidiendo hacerme una biopsia de jeringa, hacerme tomografías y ultrasonidos, dije, bueno, pues si él va a estar tranquilo, la verdad lo sentí como muy de rutina. Yo fui ese día al hospital con la idea de que iba a estar máximo 1 hora y estuve ahí como aproximadamente unas 5 horas. Lo que me pudieron conseguir hacer ahí en esa tarde fue un ultrasonido que presentaba que tenía como unas siluetas, unas manchas extrañas en mi cuello. Y bueno, ya cuando él revisó el ultrasonido fue que ahora sí ya me dio luz verde para hacerme la biopsia y la tomografía. Esta parte de estos análisis fueron como muy interesantes porque nunca había sido yo como puesta a hacer este tipo de actividades y se me hicieron muy curiosas. Fue como, lo decía, como que yo iba más como aprovechando la experiencia, como conociendo y reconociendo lo que estaba pasando para algo que nunca me había pasado a mí antes, ¿no? Y pues me hicieron la biopsia de jeringa, que es como que te meten a una jeringa, ¿no? Es para intentar ser no tan invasivo a tu cuerpo, porque como a lo mejor no están seguros, y como yo no tenía ni historial ni registro de nada, no quisieron como ir y abrirme y sacar y hacer la muestra, ¿no? Entonces, pues ya. La cosa es que eso iba a tardar como 2 semanas en darme los resultados, y entonces fue un día que fui a hacer mi biopsia, que es de este día que también me tomé mi fotito, y al día siguiente fui a hacer mi tomografía, que eso sí fue como más interesante porque, al menos para mí, empecé a ver imágenes de mi cuerpo, ¿no? Y se me hizo muy interesante esta lectura que tenían los doctores. Era como si estuvieran viendo otro idioma, ¿no? Ellos veían imágenes y, o sea, las de las tomografías se me hizo muy curiosa, tal vez a mí como creadora de imágenes, que ellos tuvieron un lenguaje que lo vieran tan claramente al leer estas tomografías, las imágenes que arrojaba mi cuerpo, a diferencia de mí, ¿no? Que yo veía y yo decía, bueno, no sé si o estoy todo mal o estoy todo bien, o la mitad sí, mitad, o sea, no sé, fue como muy curioso, muy interesante. Finalmente, tanto la tomografía como la biopsia de jeringa, yo como resultado que efectivamente tenía células cancerígenas. La tomografía representó que tenía estas manchas, eran como pequeños tumores, por decirlo de una manera como más coloquial. Y estos tumores se presentaban en mi cuello, en mi mediastino, que es este espacio que tenemos entre los pulmones, y en mi vaso. Necesario entrar a cirugía, hacerme una biopsia ya ahora sí de las buenas, por decirlo así, que me iban a abrir, que me iban a sacar un pedacito de mí y lo iban a investigar. Entonces, pues, sí, ¿no? O sea, no sé, como que cuando llegó la noticia y así, fue como de que, ok, o sea, como que no tienes como tampoco tanto chance, porque para eso les digo que mi idea era ir de vacaciones, y todo eso pasó durante las últimas 2 semanas de diciembre, ¿no? Entonces ya obviamente no me fui de vacaciones, me quedé aquí. Y a partir de eso, resulta que mi diagnóstico fue oficialmente un linfoma en etapa 3, ya con principios de etapa 4, porque ya estaba involucrado un órgano. Y se me hizo muy interesante saber que estaba ya en etapa 3, casi etapa 4, según, porque bueno, yo empecé a hacer preguntas como,
pues, ¿cuándo estuve en etapa 2? ¿O cuándo estuve en la etapa 1? ¿Desde cuándo estoy enferma? Y como ese tipo de preguntas existenciales, ¿no? De que, what the fuck. Entonces, pero todo esto seguía siendo como, para esto, perdón, se me pasó a decirles, yo tenía 25 años, estaba, recién iniciaba yo la maestría acá en Ciudad de México y la vida era perfecta, por decirlo así. O sea, estaba becada, estaba produciendo un proyecto anterior sobre un fotolibro, mi maestría era sobre el fotolibro, estaba al mismo tiempo cursando incubadora de fotolibros de la Hidra, con Ana Casas y todos ellos. Entonces, cuando empezó a pasar esto, pues tuve que detenerlo todo. O sea, lo tuve que detener absolutamente todo. Y al mismo tiempo quise como no avisar más que a la gente que era realmente necesaria, como mi tutor o así, sobre lo que me estaba pasando. Porque quise llevar este proceso de una manera como muy honesta conmigo misma y cuidándome mucho a mí, porque tuve un cambio en percepción de cómo la gente me veía, con el hecho de que tienes cáncer, ¿no? Ya que una vez que tienes cáncer, que era lo mismo que me pasó a mí cuando supe el diagnóstico, ¿no? Yo como no tenía ningún familiar, ningún cercano, lo único que conocía del cáncer eran las campañas de publicidad para recaudar fondos o todo lo que veía en televisión, en la televisión o en el cine, de que pues, el personaje que tiene cáncer se muere en la segunda, en la tercera temporada, o la película va a girar en torno a esta persona que se va a morir, como cosas así, ¿no? Pero realmente yo nunca pensé que me iba a morir en ese momento. No sé si era la juventud o qué. O tal vez porque no entendía mucho el tema. Pero pues sí. Entonces, cuando me dan el diagnóstico y todo, me dicen que era obligatorio empezar tratamiento ya. Entonces, ese mismo día conocí a mi doctora y ese mismo día mi doctora me ingresó al hospital para mi primera quimioterapia. El plan era generar, intentar producir con los medicamentos y las drogas que me iban a ingerir en el cuerpo, lo suficiente para que el cáncer se revocara, ¿no? Y se presentaron primero 8 quimios, ese era el plan de mi doctora, porque como yo era una persona muy joven, con una salud muy, muy buena, digo, aparte de que tenía cáncer, en general tenía una salud muy, muy buena, me consideraba muy fuerte. Y de hecho, no sé si ustedes conozcan, ojalá que no tengan tenido, no hayan tenido que vivir como con estas experiencias, pero cuando recibes quimioterapia te meten como un aparatito para poder bombear tu medicamento al corazón y que el corazón se encargue de distribuirlo a todos lados. Como mi diagnóstico, al final de cuentas, era grave, pero mi cuerpo se veía muy fuerte y no me pusieron ese aparatito. Entonces el medicamento iba a ir directo a mis venas. Me las metían aquí por las venas, en diferentes zonas del brazo donde ellos pudieran encontrar mis venas, lo suficientemente gruesas para que el medicamento no las quemara de más. Y la primera quimioterapia fue una quimioterapia muy interesante, fue muy fuerte, fue una de las quimios donde me llegó de golpe todos los efectos secundarios y que es muy normal. Siempre, como es algo completamente nuevo para el cuerpo, es en la que más vas a reaccionar. Y, y a mí desde la primera quimioterapia se me empezó a caer el cabello. Entonces yo tenía, como en las primeras fotos, tenía el cabello largo. Después decidí yo cortarme el cabello porque era doloroso tener el cabello largo. Pero era doloroso por el hecho de que el cabello, como es largo, es pesado. Entonces lo que tú tienes como muy delicado es tu cuero cabelludo. Y tener el cabello largo generaba que te pesara. Y esa como si, bueno, ustedes que son mujeres seguramente en algún momento de la vida, a lo mejor alguna liga o algún pasador o algo así les jalaba como el cabello de esta zona que como que duele mucho. Entonces, imagínense que yo así sentía como estos dolorcitos, pero en toda mi cabeza. Entonces me acuerdo que yo ni siquiera esperé a que me llegara la segunda quimioterapia. Yo primero me corté el cabello y a los 2 días, porque entre cada quimioterapia tenía 2 semanas para recuperarme y bueno, que mi cuerpo se recuperara y consiguiera producir suficientes defensas para aceptar la siguiente quimioterapia.
Y entonces fue que por eso yo, en menos de 2 semanas, pasé de cortarme el cabello así cortito a raparme. Y aquí, la persona que aparece conmigo es mi hermana, es, es mi hermana gemela, lo cual también tiene un protagonismo muy importante en este proyecto, que lo voy a ver. Lo exploré mucho más adelante, pero en ese momento sí. Cuando yo empecé a tomar estas fotos, fue como por el hecho de que fue como jugar. Realmente no, estaba más preocupada porque la luz estuviera bien, porque la foto estuviera enfocada, y que generar como este tipo de acciones, como tener que raparme o ver cómo se me caía todo el cabello solamente con pasar la mano o así, todo lo que se me venía de mí con tan solo un movimiento, ¿no? Pasaba como un segundo término, al menos en mi cabeza así lo trabajé. O sea, en todo esto la fotografía fue como un acompañante y fue como una tipo terapia. O sea, fue como un distractor para lo que a lo mejor realmente estaba pasando y no pensarlo tanto. Pero a mí en lo personal me ayudó bastante. Y fue en este momento, ya más o menos a esta etapa de la segunda, tercera quimioterapia, donde empecé a ver que había tomado, que tenía ya un cuerpo como de fotos, de trabajo, pero aún así tampoco lo veía como un proyecto como que yo lo quisiera como mostrar, porque me afectaba mucho ver las imágenes. O sea, yo podía disparar y podía tener sesiones de fotos las veces que yo quisiera, porque las quimioterapias me dieron como muchos efectos secundarios, entre esos el insomnio, entonces tenía muchísimo tiempo muerto, y a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana no voy a ir a tocarle a mi hermana y decirle, hola, ¿qué estás haciendo? Porque pues está dormida, ¿no? O mi mamá, o no voy a prender la televisión, o algo así, porque todos los demás estaban dormidos. Entonces yo pasé mucho tiempo como tomándome fotos, puros autorretratos, y decidí que lo que quería yo hacer era generar tal vez un documento para alguien que lo pudiera necesitar más adelante. Porque así no me preguntas, cuando supe el diagnóstico y empecé a sentir la idea de que probablemente sí me podría morir de esto, empezó en mí la sensación de querer buscar a alguien que hubiese sobrevivido a esto. O sea, alguien que hubiese sobrevivido a mi tipo de linfoma en la etapa 3, con el vaso, con el mediastino y con el cuello ya lleno de tumores, y, ¿sabes? Como que yo necesitaba eso. Entonces, dije, ok, voy a hacer este registro por si en el futuro, que ojalá que no, pero sé que va a pasar, alguien más recibe un diagnóstico semejante al mío y sepa que yo soy una persona que sobrevivió a eso, a ese diagnóstico. Entonces, más que nada lo hice por eso, como algo que a mí me hubiese gustado tener en ese momento cuando me dieron el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, estas fotos todas las tomó mi mamá. Mi mamá solamente podía ir un acompañante conmigo a cada quimioterapia. Entonces, esta quimioterapia siempre le pedí a mi mamá que me tomara una foto. Entonces, mi mamá es como coautora del proyecto, la verdad. Y también me di cuenta que estaba como ese tipo de repetición. O sea, al final de cuentas, este tipo de tratamientos y de circunstancias pueden llegar a ser como muy, muy, muy repetitivas. Y se me hizo muy interesante una vez que ya estaba como, ya habían pasado como varios meses, ir de vez en cuando a checar qué es lo que tenía. Pero como les digo, realmente no me metía a ver los resultados de las fotos porque me era muy difícil reconocer que la que estaba ahí era yo, que la persona que estaba haciendo fotografía era yo, porque en mi mente, en mi cabeza, pues yo seguía siendo como la de antes. O sea, recuerdo mucho que ya estando sin cabello, hacía yo como ciertos movimientos como si tuviera el cabello largo, ¿saben? Como que me voy a agachar y hago esto como para levantarme el cabello, o esto, o no sé, como movimientos que yo hacía y decía, ah, sí, es cierto que no tengo cabello. O sea, me acuerdo mucho de esas sensaciones y decía, mi memoria todavía no está acorde con lo que estamos viviendo ahorita. O sea, mi cabeza todavía no lo procesa del todo. Y y sí me acuerdo, yo creo que fue como hasta los 7 meses que ya no tenía cabello, cuando empecé a olvidar este tipo de movimientos que eran
inercias que hacía yo misma porque había tenido 25 años en ese entonces con el cabello largo, siempre lo había tenido largo. Y pues bueno, estas fotos, por ejemplo, les decía, me las tomaba yo cuando estaba en la madrugada, monté un pequeño estudio en mi cuarto, que fue realmente solamente ese era ese espacio. O sea, no, en la casa donde vive mi mamá y mi hermana, que fue donde yo regresé a tomar mi tratamiento para que me cuidaran, que eso es algo que agradezco siempre, tener ese grupo de apoyo, y respeto un montón la gente que a veces lo tienen que vivir solos, porque no sé cómo lo podrían hacer, no sé cómo lo podría yo haber hecho. Y me tomaba este tipo de fotos, solamente como registro. Y para mí mi familia estuvo muy, muy involucrada en todo el proceso, porque, pues porque eran los que me cuidaban. Realmente mi tratamiento, yo sé, y es una cosa que también quiero recalcar aquí, es el tratamiento que yo tuve bajo el diagnóstico que me dieron, no quiere decir que sea como una ley, y quiero que eso quede claro, de que cualquier paciente más que vaya a tener este diagnóstico vaya a tener exactamente los mismos números de quimioterapias o de tratamiento. Todos somos muy diferentes porque a mí obviamente se involucraba bastante mi edad, mi historial médico, y también el hecho de que tuve la oportunidad de contar con el servicio médico para tratarme de manera inmediata, porque sé que no es la misma posibilidad para todos y lo valoro mucho. Entonces, en mi familia, mi mamá fue una persona que tuvo que ver muchísimo conmigo, fue realmente como mi compañera, les digo que es co-creadora de este proyecto también por las fotos que ella me tomó. Ella estuvo ahí conmigo todo el tiempo, está conmigo todo el tiempo desde entonces en esas situaciones. Y se me hizo interesante, porque sé que ellos también mantienen un proceso, o sea, no solamente la que lo estoy viviendo soy yo. Si yo tenía miedo, si yo empecé a sentir miedo, no me imagino a mi mamá cuando recibió ya el diagnóstico de que su hija de los 25 años o uno de sus hijos tenía cáncer y que, ¿saben? O sea, así. O sea, entonces, pero respeté mucho el hecho de que como cada quien lo estaba procesando. Y mi mamá fue una persona que fue muy fuerte, en el sentido de que ella nunca, 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 nunca la vi llorar. Nunca, nunca, nunca la vi quejarse. Y eso a mí me daba fuerza, porque a mí muchas veces que me dolían ciertas cosas o otra vez hay que irse a hacerse análisis de sangre o estoy sangrando, no sé por qué. ¿Saben? Muchas veces donde sacaba yo la fuerza era como de mi mamá, como de decir, mi mamá es muy joven para perder un hijo. Entonces, eran como muchos, muchos procesos que estaban pasando y que yo buscaba reflejarlos, lo que me estaba pasando en la cabeza por medio de fotos. Entonces, esta parte tuvo que ver mucho como cuando estuve pensando mucho en mi mamá. Y también, cuando termino las 8 quimioterapias, me hago los análisis y resulta que, pues que sí había mejorado, pero realmente mi diagnóstico seguía siendo estar en etapa 3. Las quimioterapias no habían llegado como a un punto de ayuda y, y fue muy difícil para mí. Aparte de que tomaba fotos, toda mi vida he hecho, bueno, no toda mi vida, pero yo creo que desde la secundaria, preparatoria, he hecho como este tipo de journals o diarios. Durante mi tratamiento también lo hice, y lo hice específicamente en este librito que me regaló una amiga de Colombia. Y así, como ven ahí, yo escribía como tal todo lo que sentía, todo lo que me pasaba, los síntomas, la diferencia entre una quimioterapia y la otra quimioterapia. Y me acuerdo que al principio de mi tratamiento yo estaba saliendo con alguien, y estuvo conmigo los primeros meses. Después nos tuvimos que separar por el bien humano de todos los involucrados. Pero me acuerdo mucho de una frase que me dijo, y me dijo algo que tiene que ver con esto.
Dice, te enfrentas a la cámara sabiendo que lo que te va a capturar, esa imagen tuya, no te va a gustar. Es diferente ver una fotografía tuya a cuando te ves reflejada en el espejo. Me acuerdo que cuando me dijo eso, obviamente corrí a apuntarlo como lo ven ahí, y disculpe por mi mala letra, soy pésima, pero me hizo mucho eco cuando me puse a pensar en eso, porque en ese entonces creo que yo todavía no había aceptado la imagen que veía, ni en las fotos, ni en el reflejo de los espejos, ni en los reflejos de los cristales, de las ventanas, de los coches o de los edificios mismos. Como que yo sí me di cuenta que evitaba el verme. Y por si alguna de ustedes estuvo en la plática con Canon, yo también hacía como mis bocetitos. Entonces me acuerdo que hice este boceto de querer trabajar este tema sobre cómo era el que me veía, porque además, como les mencioné, mi hermana gemela terminó siendo como un referente muy importante en el proyecto, porque prácticamente es mi gemela. O sea, yo la veía a ella y tal vez como era la persona que más veía, sentía yo que me seguía viendo como ella. Pero lo cierto es que ya no me veía como ella. Habían pasado prácticamente 8 meses de tratamiento y las cosas tenían que seguir. Entonces, empecé a generar ciertas fotos con mi hermana, que es como esta que fue la de la portada, como buscando hacerme yo misma este tipo de enfrentamiento entre el cuerpo sano y el cuerpo enfermo. Hice este tipo de ejercicios mientras seguía yo en tratamiento, porque después de las 8 quimios me dieron otras 2 más, con la esperanza de que ya, de que ahora sí la quimioterapia fuera lo suficiente para mi cáncer, pero también, si se dan cuenta en esta foto, en la de fondo blanco, ahí tengo varias banditas porque mis venas ya no estaban siendo lo suficientemente fuertes para recibir el medicamento, lo cual era un problema ya muy grande para mi doctora y para mí, porque ya no se podía, o sea, ya no podía, mi cuerpo ya no estaba pudiendo recibir más medicamento. Y lo que les digo, empiezan a aparecer como estas imágenes repetitivas y me tomaba también, siempre me tomaba como fotos de cosas que me pasaban, cuando regresé de esas quimioterapias, y pueden ver otra vez los intentos que hicieron las enfermeras para buscar mis venas. Y estoy en esa posición porque mis venas estaban ya tan quemadas, bueno, les decíamos así como coloquialmente quemadas, eran tan delgaditas que yo ya no podía estirar los brazos. Entonces, yo trabajaba de esa manera. Me tomaba mis fotos así y pedía que, ahí fue cuando creo que me compré un tripié y un disparador inalámbrico. No lo tenía, porque aparte nunca había trabajado el autorretrato, pero en ese sí. Entonces, ya empezaban a haber como varias preocupaciones, tanto médicas y personales, ¿no? Les digo, más fotos repetitivas en diferentes situaciones, diferentes veces que tenía que ir al doctor. Y una foto más con mi hermana. Y llegamos a un punto en el que sabíamos que la quimioterapia no podía ser como la posible solución para curarme, porque no estaba funcionando. Y a lo que voy es que muchísima gente puede que la quimioterapia sí sea suficiente y salgan adelante, pero yo no. Mi cuerpo no la recibió, realmente no hizo respuesta a eso. Y yo ya estaba cansada. Ya me estaba empezando a cansar de la situación y estas emociones las puedo ver un poco en las fotos, porque aunque yo las tengo cronológicamente, siempre me gusta presentarlas como en una montaña rusa, ¿no? O sea, como que, porque las emociones, un día estaba yo muy bien, un día estaba yo súper triste y súper depre, y y me acuerdo mucho de esta foto, se me hace como muy, muy importante, porque obviamente había llorado, y ahí pueden ver que ya también estaba yo perdiendo como mis cejas, y me acuerdo que eso me hizo enojar mucho. Y no sé, como que yo estaba de acuerdo en que se me fuera a caer el cabello de la cabeza y estar peloncita, como que, ok, va, no pasa nada. Estuve de acuerdo después de
tener que aceptarlo porque no había de otra, en que mi tipo de quimioterapia, el tipo de medicamentos que me estaban dando, me iban a generar subir de peso. Y, y dije, bueno, está bien, o sea, no importa porque lo podré bajar después. Pero me acuerdo que cuando se me empezaron a caer las cejas, sí me enojé un montón. Como que me puse en un plan vanidoso, así como de Dios o Adán o lo que sé que ustedes crean, Dios poderoso más allá. Dije, o sea, acepté todo lo demás, pero mis cejas, no. Pero bueno, como se me cayeron, ¿no? Y creo que la razón por la cual eso me molestó mucho fue porque me convertí ya, o empecé a aceptar a verme más como quién era realmente, quién me reflejaba yo físicamente en el espejo, en la cámara, en todo lo que fuera imagen de mí en esa época. Y me di cuenta pues que me había convertido en la imagen de una persona enferma, ¿no? De una persona enferma de cáncer. Y yo creo que a lo mejor eso no lo tenía yo como, no estaba preparada psicológicamente para aceptar eso, para aceptar verme de esa manera. Y y ya cuando me cayó el 20, dije, no, pues sí, sí estoy enferma. Y todo eso tuvo que fue finalmente un proceso con la imagen. O sea, sé que al final de cuentas el negarme, ver estas fotos o revisar, todo estaba hecho en RAW, entonces tenía cientos de RAW, no había hecho ni selección de las sesiones de fotos que me había tomado, ni tenía un mundo gigante de Polaroid. O sea, estos son álbums de instantáneas, de esas chiquitas de Fuji. Tengo todas estas llenas de mi tratamiento. Y y me di cuenta que al final de cuentas la imagen tuvo que ver mucho conmigo, la imagen fotográfica, y durante este proceso también, para aceptar lo que realmente estaba viviendo, porque supongo que no lo había aceptado en ese momento. Y bueno, llegando a ese punto, pues nos dimos cuenta que teníamos que intentar buscar otra forma de ayudarme, y la siguiente opción era la radioterapia. Bueno, vuelvo a repetir, los tratamientos son variados, depende muchísimo de cada diagnóstico y de cada persona y de cada cuerpo cómo reaccione. Yo había leído, mi doctora me había platicado que había gente con mi diagnóstico, tal vez más jóvenes, tal vez más grandes, que con las 8 quimios se habían curado, y yo había pasado ya 12 y nada. Entonces, yo lo personal no quería llegar a la radioterapia porque había investigado y me había dado cuenta que la lista de efectos secundarios que genera la quimioterapia a comparación de los efectos secundarios que genera tener radioterapia es bastante larga. Entonces yo tenía mucho miedo de tener que tener la radioterapia, pero sabía que era una opción. Entonces, cuando llegó el momento de que, pues sí, me dijeron, ¿sabes qué? Ya hicimos tres rondas extras de quimioterapia, me hicieron tomografía, sigues estando en etapa 3, necesitamos ser más agresivos con el cáncer, con tu cuerpo, y vamos a hacer la radioterapia. Fui con con el especialista, y este dibujo me lo hizo el especialista, demostrándome las zonas en las que me iban a tener que dar la radio, ¿no? Y me acuerdo que está todo arrugadito porque él lo hizo, y lo hizo una bolita y lo tiró a la basura. Y yo así como que lo vi como objeto preciado de oro para no sé, para mi registro, ¿no? Entonces fui y lo recogí de la basura, entonces aquí lo tengo todavía. Y si se dan cuenta, el monito tiene un sombrero porque ese día yo llevaba sombrero. Ese día que fui con el especialista, por si querían saber qué era eso. Entonces, pues sí, la idea era hacerme radio, y ese mismo día con el especialista tenía yo que empezar la radioterapia. Me hicieron unos tatuajes, como unos pequeños puntitos para que fuera más sencillo para los técnicos que manejaban la máquina de la radio, el darme el tratamiento, porque yo iba a tener que recibir aproximadamente 32 radioterapias
diario por un mes iba a tener que recibir radioterapia, tanto en cuello, en el mediastino y principalmente en el vaso, que era como que el órgano que queríamos salvar y que queríamos que se recuperara porque era el que menos había como recibido mejoría. De hecho, al contrario, habían pasado ya las 12 quimioterapias y mi vaso se había empeorado. Entonces, pues seguía yo con mi registro. Y lo interesante de la radioterapia es que es una cosa que trabaja por dentro y tarda un buen tiempo en verse reflejado estos efectos secundarios. Yo estuve, como les dije, ese mes yendo todos los días al laboratorio a recibir mis radioterapias y fue como hasta aproximadamente 2 semanas después de que terminé la radioterapia que empecé a sentir o empecé a ver, ya pues, si se dan cuenta me empezaba a crecer el cabellito y todo. Esta es una parte de mi cuello. Y empezaba yo a generar como estas quemaduras, como si hubiese ido a la playa y no me había puesto cremita, ¿no? Y entonces dije, no, pues va, no pasa nada. Porque la radioterapia, a pesar de que yo había visto muchos efectos secundarios durante la radioterapia, los que más me daban miedo eran los de años después de que, no, pues te pueden generar otro tipo de cáncer o pueden no sé qué. A mí, durante que recibía la radioterapia, fue como muy amable conmigo. Si en la quimioterapia tuve insomnio, en la radioterapia, mi único efecto que yo recibía era dormir. Tenía muchísimo sueño todo el día, prácticamente. Yo despertaba temprano, iba a la clínica, recibía la radio, regresaba a mi casa, comía algo y me dormía hasta que mi mamá me despertaba para comer, me volvía a dormir. Y al día siguiente otra vez me despertaban ¿sabes? Me quedé dormida casi todo un mes, así como la bella princesa, bella durmiente, así yo durmiendo, pero pero pues sí. Entonces les digo, esto empezó a aparecer semanas después de que terminé mi ciclo de radioterapia y esto se convirtió en esto. Las quemaduras se empezaron a ver de una manera mucho más dramáticas. Y era toda la zona que yo recibía que yo recibí de radio, empecé a tener como estos efectos. Ahí se puede ver un poquito la zona roja en mi cuello, empecé a tener inflamación en mis extremidades y mis uñas empezaron como a pudrirse, por decirlo así, se empezaban a ver muy negras, que yo ya había visto que habían cambiado mis uñas durante la quimio, se habían hecho muy delgaditas, pero la radio las hizo así, o no sé si era en efecto de la quimio, pero se empezaron a poner muy negras todas y era muy triste, era muy raro, se veía muy raro, muy triste todo. Y finalmente toda esta zona roja era la zona que recibía, que recibió la radio. Y empecé a volver a perder el cabello, se empezó a volver a caer, esta vez ya no dolía, simplemente se cayó y ya. Y tardó un montón de tiempo en crecerme en toda la zona en la que recibió la radioterapia, pero realmente ya no era tan importante. Esto ya es muchos meses después y aún así se me quedaba como esta marca de donde había yo recibido la radioterapia. Y finalmente me volvieron a hacer mis estudios y entré en remisión el 18 de diciembre de hace 2 años. Ayer, de hecho, cumplí 2 años de estar en remisión. Estaba increíblemente limpia de cáncer. No había ninguna célula cancerígena activa. Y pues fue increíble. O sea, a final de cuentas, yo tenía un montón de miedo a la radioterapia. Y fue lo que me ayudó. O sea, en un mes prácticamente, supongo que la quimio también ayudó de alguna forma, pero en un mes prácticamente me lo habían quitado, ¿no? Y yo dejé para esto muchísimo tiempo, como unos 4 meses, 5 meses quizás, que no abrí el archivo de todo lo que había tomado. Simplemente quise como dejar esa parte de mi vida y volver a retomar lo que yo llevaba desde donde la había dejado, ¿no? De cuando me atropellaron prácticamente. Porque siento que si no me hubiesen atropellado, nunca hubiese hecho las preguntas
necesarias a mi doctor y nunca hubiese descubierto que estaba enferma. Entonces, cuando meses después me fui de viaje, todo súper padre, porque era lo único que quería. Igual no podía, estaba yo muy debilitada, pero pues ya me sentía yo mejor. Y aparte mi familia me apoyó mucho como para hacer lo que quisiera yo hacer. Si quería un concierto me llevaban y todo, ¿no? Pero cuando regresé a ver el archivo, creo que aún seguía teniendo yo como estos conflictos de ver mi cara en este proyecto. Entonces empecé a hacer este tipo de ejercicios de como malformaciones con las fotos que yo había tenido. Entonces se me hizo una actividad interesante, pero simplemente fue eso, como un ejercicio que después me llevó como les digo, retomé mi maestría en la UNAM y mi tema de investigación era el fotolibro. Entonces tenía yo muy presente todo lo que tenía que ver con el fotolibro. Y como mi idea era esta cosa romántica de querer contar mi historia por si alguien más allá necesitaba como una luz de esperanza, de que te puedes enfermar y te puedes curar, y aquí está mi testimonio de que sí se puede, empecé a hacer como este tipo de montajes, pero yo tenía una idea de que si yo algo había aprendido durante todo este proceso en aquel entonces, era que el cuerpo humano era realmente frágil. Era frágil. Y yo realmente nunca lo había pensado hasta que me pasó todo lo que me pasó, porque les digo, nunca había tenido como tal una cercanía a estar enferma, ni una operación, ni de la apéndice, nada, ningún tipo, ni las muelas del juicio, vaya. O sea, nada me habían quitado, nada. Entonces, mi idea era hacer como cosas muy delicadas y hacer un fotolibro o un fanzine o algo en formato de libro con materiales muy delicados. Entonces, realmente en el escáner creo que no se nota tanto, pero aquí tengo una pequeña maqueta que creo que se puede ver un poco más. Es un papel, al principio, este libro se hizo con una combinación de papeles. Uno es el albanene normal, así el X, y otro es este papel como de arroz. O sea, tiene un movimiento como muy dramático, pero tiene una transparencia muy interesante. Que de hecho cuando yo recibí las impresiones, los tabloides, dije así como de que se transparenta todo. O sea, como por qué. Como por qué se transparenta, así yo no lo pensé. Pero fue como un pequeño error que al final de cuentas me, me llevó la cabeza a ver mis imágenes de otra manera, y a ver el proyecto de una manera en la que yo me podía empezar a sentir más cómoda. Se creaban estaba la imagen del registro como tal, la que yo hacía, la imagen del derecho, del revés, y una tercera imagen que se generaba gracias a la transparencia. Entonces, todo esto fue hecho a mano, lo hice a mano, porque la idea de este tipo de ejercicio, de este pequeño fanzine o fotolibro, era que como el cuerpo mismo fuera frágil y que con el tiempo también se pudiera maltratar, o sea, por el uso, ¿no? Que es algo que nosotros, pues igual, tenemos con nuestro cuerpo, que sabemos que entre más grande, pues, es más normal para nosotros el hecho de saber que puede tener facilidad para enfermarse, facilidad para no aceptar como tal los tratamientos médicos. Entonces aquí hice un poquito de escáner, pero se los quise mostrar también en la pantalla, en la cámara, porque siento que el escáner como que, pero les hice estas como del frente y de atrás, ¿no? Cómo se ve estas combinaciones de imágenes. Entonces empecé a generar yo o sea, a propósito esas impresiones de esta forma, de esta manera. Todo como tal con el mismo proyecto. Y esto lo hice yo creo que, pues no sé, como en el 2019, principios. O sea,
Sé que ahorita como lo estoy platicando no estoy como muy de dar las fechas, pero todo esto fue con muchos espacios de descanso, de querer volver a ver las imágenes, de querer ver qué estaba pasando. Entonces, hoy en día, que les digo, sigo en remisión, como sea, yo lo veo como que un paciente de cáncer realmente no deja de ser un paciente porque te dan en remisión y tienes que estar mínimo 5 años, o al menos en mi caso tengo que estar mínimo 5 años en remisión, o sea, sin ningún tipo de actividad celular cancerígena activa, durante 5 años para que a mí me den de alta del hospital. Entonces, sigo yendo constantemente al doctor, con mi doctora. Ella me dice, ella ve mis laboratorios, sigo haciéndome tomografía, sigo haciéndome PET scan, laboratorios de sangre, de orina, de todo lo que se pueda imaginar. Tengo que entregarle a ella siempre y dependiendo cómo me vea ella, decide si nos vemos en un mes, si nos vemos en 2 meses o si nos vemos en 4 meses. Obviamente ahorita con lo de la pandemia, mi revisión, mi chequeo constante no se podía detener, que es algo que a mí se me hizo muy curioso porque, y que lo tuve que tratar en terapia, porque el hecho de que cuando empezó la pandemia, me di cuenta que yo ya había estado como en una tipo cuarentena, o sea, yo ya había estado encerrada casi 2 años, y mi familia tenía que estar súper cuidado, principalmente mi mamá, de que cuando estás en quimioterapia o en radioterapia, pero principalmente en quimioterapia, lo que hacen es bajarte todas las defensas y muchas veces las complicaciones vienen de que hayas adquirido un virus, que como no tienes defensas, a lo mejor en una persona con una salud promedio lo pueda curar como una gripe, lo pueda curar sin problemas en una semana o 2, pero a mí hubiera sido como muy, muy, muy peligrosa, ¿no? Entonces, ahorita que estamos en pandemia, me di cuenta que realmente toda la gente que tiene enfermedades como el cáncer, o están en tratamientos, o VIH, o etcétera, son personas que estamos constantemente en ese tipo de situaciones. Y creo que a lo mejor esto podemos generar un poco de empatía sobre el cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Durante mi tratamiento, si yo recibía visitas, tenía que ser con cubrebocas, ellos y yo tenían que lavarse las manos. Eh, el tipo de alimentos que yo consumía o el agua que yo consumía, mi mamá me las conseguía de la mejor calidad, de la manera más orgánica. Entonces, lo único que quiero comentar al respecto es hay que cuidarnos mucho durante esta pandemia porque mucho del sector salud se ha volcado 100% a lo urgente que es ahorita los enfermos con COVID y, y se han empezado a, pues, no dejar de lado, pero no darles el suficiente espacio, tiempo y presupuesto para la gente con otras enfermedades, ¿no? El hecho de que exista ahorita el COVID no quiere decir que la gente no se siga enfermando de todo lo demás, incluyendo el cáncer, que son cosas que se necesitan tratar. Pero bueno, entonces yo seguía como generando esto y la sala de espera ha sido como ahora mi objeto a fotografiar cada vez que voy para allá. Cada vez que tengo que ir a revisiones, a las tomé hace como 2 semanas, 3 semanas, que, que mi doctora, como es hematóloga, es una especialidad que no se puede detener por el COVID, lo que les menciono. Y ella me sigue atendiendo, me sigue recibiendo tanto ella y a todos sus pacientes. Pero este hospital al que yo voy, el de alta especialidad, es un hospital COVID. O sea, es un hospital que tiene, bueno, yo le pregunté al señor y me dijo que tenían 2 pisos para camas de COVID. Y tú entras al hospital y tienen así como separado de que este ascensor es para COVID y estas escaleras es para COVID. Así, entonces tú no puedes tomar esas, ¿no? Esas vías. Y, y pues sí.
Bueno, entonces ahora que les menciono como más o menos cómo fue el proceso y todo lo que fue y cómo lo he vivido, y cómo lo vivo ahora, 4 años después, les presento un poco cómo lo he presentado. Esta fue como la primera exposición que tuve. Bueno, la primera exposición en la que presenté este proyecto fue una exposición colectiva, fue en Argentina. Las curadoras fueron las que decidieron qué fotos les interesaban. Este es un como de las fotos que tomé con mi hermana. Y me pareció importante porque además, con el tiempo que ha pasado, yo me he dado cuenta que las cosas que quiero decir y las fotos que quiero presentar usando este mismo proyecto de transfiguración ha variado. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy muy metida como con el hecho de la empatía, ¿no? De que darnos cuenta de que, porque obviamente ya, si antes uno puede decir que lo sabe, pero mucha gente no lo aplica. Ahora es muy claro el saber que a la enfermedad no le importa tu sexo, tu edad, tu trabajo, tu situación económica, tu situación amorosa, tus preferencias sexuales, ¿sabes? No le interesa nada, te vas a enfermar. O sea, entonces, ¿por qué nosotros somos tan, tan discriminadores? Entonces, les menciono, fue como la que hice en Argentina. Esta fue la que presenté en la Bienal de Oaxaca. Esta fue como mi segunda presentación. Y si se dan cuenta, tanto en esta como en esta, no presento nada de mis fotos instantáneas, y eso que tengo un montón. Y ahorita a ustedes les presenté varias, pero no me sentía yo muy segura de presentar esas imágenes. Y, y, y aparte en esta bienal estaba yo juntito al lado de Alexia. Entonces, qué honor estar ahí al lado de Alexia. Y de su proyecto que me gusta un montón. Esta fue para la... Ay, perdón que salga pixeleada. Esta fue para la Bienal de Puebla del año pasado. Aquí ya yo me sentía como un poco más de confianza. Si se dan cuenta, el discurso que puede aspirar a manifestarse las imágenes en este tipo de presentación, a esta puede ser muy diferente. Y les digo, tiene que ver mucho con en qué etapa yo estaba, referente a lo que yo estaba viviendo con mi tratamiento y con mi proyecto mismo. Esta sí, fue la Bienal de Puebla. Y por fin pude como presentar mis fotos, que me había gustado mucho este ejercicio que hice con el albanene y con el papel de arroz, en un formato para exposición. Estos son acrílicos de 4 milímetros con impresión digital de ambos lados. Entonces, en la foto de en medio pueden ver que se va a ver más de un lado que de otra forma. Y las otras dos fotos son igual, con doble impresión, que el chico del laboratorio creo que me odió mucho porque yo necesitaba que fuera el mismo registro tanto en el retrato como en el tubito porque no quería que se viera desfasado porque podía verse con movimiento. Entonces se tuvieron que hacer varios intentos, pero por fin los conseguí. Y estas piezas ahorita están, se presentan en la Bienal de Veracruz, participaron ahí y las pueden ver si alguien es de Veracruz o va a ir a Veracruz, pero si no, ya saben, quédense en casa. Hasta febrero me parece que van a estar ahí, en la Pinacoteca Diego Rivera. Y pues aquí las pueden ver de lado y todo eso sería como todo los que venía a platicarles con mi charla. Y pues ahí están mis contactos por si quieren escribirme o lo que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Itlali. En realidad creo que sí nos tuviste como con muchas emociones ahí, ¿no? Y ha sido muy lindo también escuchar como todo tu proceso. A mí también fue también un honor tenerte por ahí y tener en esa misma sala Arlae, ¿no? Y conocer un poco más. Y justo te iba a decir eso, porque yo nunca, no vi nada de todas las fotos instantáneas y me quedé justo te iba a preguntar por eso, porque creo que sí, toda esta repetición que logras con las instantáneas son necesarias también para entender como todo este proceso y justo te iba a preguntar por qué no lo habías hecho. Pero Sí, antes que nada, ¿cómo puedo dejar de presentar?
Dejar de compartir pantalla en el botón Ajá. verde. Ah, O cierra tu presentación. ¿y ya con eso? Ah, ok. Sí. Ok. Sí. Disculpen ustedes, la tecnología, yo. Ahí vamos. Sí, aquí hay varias. Ivonne quiere hacer un comentario y ahorita te Ujú. empiezo a leer. Ivonne, hola. Hola Alexia, hola Citlali, hola a todas, ¿cómo están? Eh, bueno, yo soy Ivonne y estoy un poquito despeinada. Yo también, yo también. Bueno, pues la verdad es que desde que vi la cartelera Imagen y, perdón, Cuerpo y Enfermedad, como que me trajeron mucho porque yo soy de Oaxaca, tengo 19 años, entonces pues también trabajo foto, no profesionalmente, pero así como práctica para conocerme, ¿no? Práctica como muy personal y me encuentro mucho con tu trabajo. Bueno, con respecto a esta montaña rusa, como tú dices, de fotografías, en las que no te interesa como ver que haya un orden cronológico de ellas. Eh, que me hace muy interesante que tú no hayas hecho antes el autorretrato, ¿no? Y es algo que yo pude percibir como en las primeras fotografías, porque no fotografías directamente lo que es el rostro, ¿no? Tu rostro, sino que más bien son las partes de tu propio cuerpo. Entonces ahí es cuando se me viene a la mente, ¿no? Para ti, ¿qué es el cuerpo? Como antes del accidente, antes de que sintieras un dolor en tu cuerpo, qué era el cuerpo para ti? Y creo que todo esto se ha venido transformando con el hecho de que sientes un dolor externo y se va transformando en uno interno, ¿no? Pero que necesariamente necesitas verte en algo que no es el espejo y es la foto, ¿no? Y por eso llega el autorretrato. Y dices, me acepto, pero pues vamos a ver qué sigue. Y por eso sigo autorretratándome y autorretratándome. Y se me hace muy bonito que tu mamá, tu hermana gemela hayan sido parte de este proceso de autorretratarse, ¿no? Y de la como coedición de las fotos, pero que también es involucrar físicamente otros cuerpos, otras personas con las que tú te identificas porque son de tu misma sangre y porque son de tu familia, ¿no? Y yo, no, estoy muy impresionada, la verdad. Como que todo está haciendo como un boom en mi cabeza. Y apunté varias cositas, ¿no? Y todo esto que te estoy diciendo. Entonces, pues no sé, yo quería leerte algo que Ujú. escribí como hace el 8 de enero de este año, antes de que entráramos a la pandemia, porque pues me estaba empezando mucho a autorretratarme, porque igual me corté el cabello, ¿no? Entonces te voy a leer ya me creció, pero también me lo corté, entonces El mío también ya creció. sí, creció muy rápido. Y a mi mamá, a mis hermanas no les gustaba, ¿no? Me decían, por qué te cortas el cabello? Y es que siempre he tenido un conflicto, porque toda mi vida yo lo he tenido corto, yo no me lo dejo crecer, siempre corto, siempre corto. Entonces es como, me gusta mucho ver cambios externos en mí para que yo me pueda sentir bien como de adentro, ¿no? Pero ¿qué está pasando adentro? Por qué esta necesidad? Entonces yo escribí un texto que se llama eh, Tiempo. Dice, hablar de sí misma en varias ocasiones es complicado. No sabrás si describirte ventajosa o desventajosamente. Hallarás la manera de proporcionar cualidades externas. Eso será lo primero, pero dejarás las internas, las más importantes, para identificarte con el resto de los otros individuos. Empezarás hablando también del pasado, porque debido a su caducidad es el que más has conocido. Puede que en este momento muestres fotografías de tu niñez y adolescencia. Después te darás cuenta que ha pasado ese instante y ya no es presente. ¿Ya viste cuánto has cambiado? Por mínimos o máximos, las diferencias internas y externas son notables. Antes tus padres, amigos, desconocidos, fotógrafos ilustraban tu existencia. Por eso tienes fotografías. Pero ahora, cuando te encuentras en la necesidad de encontrarte, de mirarte, incluso hasta de quererte, te autorretrata. Y pues esa es como la conexión que tuve con tu trabajo y la verdad es que estoy muy feliz de meterme a esta clase o a esta charla. Y pues gracias por compartir todo tu trabajo, en verdad. Y gracias, Alexia. No, pues gracias a ti, qué lindo sí lo que dices. De hecho, creo que son de las cosas que me preguntas o lo que me comentas son cosas que seguramente mi terapeuta quiere que le responda también. Porque después del tratamiento, la verdad tardé como un año, no, como casi 2 años y medio en buscar terapia, porque realmente no pensé que me había afectado tanto, pero empecé a usar terapia. Puta, no, mi vida cambió después del tratamiento, no, al parecer. Fíjate que algo que estoy muy consciente y que no he querido trabajar en terapia, pero ya estamos conscientes, mi terapeuta y yo, que tenemos que hacerlo en algún punto, es que
la imagen como tal de mí misma siempre ha sido importante por el hecho de que soy gemela. O sea, estoy acostumbrada a andar en la calle desde los que tengo memoria, 3 años, 5 años, y que la gente se me acerque por cómo me veo, ¿no? Porque no manches, eres idéntica a ella, son gemelitas, no sé qué, o las historias que mi mamá misma me ha contado. Mi mamá además era una persona súper linda, bueno, siempre lo ha sido y siempre lo será, porque ella nos vestía iguales, nos peinaba iguales, nos calzaba igual. Entonces, creo que la imagen para mí con mi hermana siempre ha sido como una cosa que está presente en mí. Entonces, y ya ahorita después de lo del tratamiento, lo que yo me di cuenta es que yo cuando me refiero a mí es como yo como mi mente, y siempre me refiero al cuerpo como el cuerpo, como el dolor que sufrió mi cuerpo, pero como si el cuerpo fuera alguien aparte de, ¿sabes? Como si estuviera separada mente y cuerpo, es algo que tengo que trabajar, pero yo creo 100% que fue una tipo de autodefensa, el decir que todo lo que sufría era, o sea, que yo iba a ser una espectadora de todo lo que sufría en mi cuerpo, ¿no? La caída del cabello, los moretones, el no poder extender los brazos, las venas quemadas, todo eso lo sufría alguien que no era yo, y ese alguien era el cuerpo, aunque fuera mi cuerpo, era algo externo a mí. Y creo que aún ahorita lo sigo viendo un poquito así, porque quizás tengo un poco de miedo de aceptar que todo lo que pasó lo sufrí yo también. Pero eso ya es problema de mi terapeuta y pues para eso le pago, ¿verdad? Entonces, no, pero sí más o menos algo así, lo voy a trabajar. Y sí, lo que mencionas es sí, o sea, y sí, la verdad es que nunca me hice autorretrato antes, pero lo que siempre hacía era tomarle fotos a mi hermana. De hecho, muchas veces, mucho de lo que yo empecé a hacer fotos era porque mi hermana quería tomarse fotos para el MySpace, ya saben. Entonces, empecé a tomar fotos por eso y nunca me preocupé por mis fotos ni por mi MySpace. Entonces, pues sí, era como, es algo que empecé a hacer durante eso y ahorita lo hago casi siempre. O sea, ahorita seguramente me voy a tomar fotos, estoy seguro, porque ya me maquillé, entonces pues ya. Muchas gracias. Aprovechando. Oye, pero justo creo que la pregunta que hace Ivonne es como muy interesante, ¿no? ¿Qué significaba el cuerpo anteriormente? O sea, dejando el accidente, la enfermedad, ¿qué era el cuerpo? ¿Eras consciente de él o también era como un ente externo a ti? Creo que nunca me había hecho la pregunta, pero siempre que pienso en el cuerpo, pienso en mi hermana, ¿sabes? O sea, yo no, a veces realmente no sé, o sea, como un ejemplo tal vez muy lúdico puede ser, pero yo no necesitaba probarme a veces la ropa si yo ya veía que mi hermana ya se la había puesto, porque ella y yo tenemos prácticamente casi el mismo cuerpo, soy solamente 5 centímetros más alta que ella. Entonces, pues prácticamente era eso. O sea, mi experiencia con mi cuerpo tenía que ver, estaba conectado y está conectado todavía a mi hermana, al cómo se ve ella. Y el cómo se ve ella es, para mí en mi cabeza en automático, cómo me veo yo. Ahorita ya no, porque tengo el cabello corto y ella lo sigue teniendo largo. Pero, pero sí, creo que antes de todo esto era eso. El término de cuerpo era sinónimo para mí de gemela, ser idéntica a alguien más. Esto, ¿no? Como mirarse en el otro. Creo que sí, esta cuestión de tener gemelos siempre, habrá que preguntarle también a Mariela, a ver cómo le va con eso. Oye, Paulina dice, justamente es lo valioso de tu trabajo, tu subjetividad en tu proyecto. Sandra, muchas gracias por compartir tu historia, tus emociones y por haber documentado algo tan intenso y doloroso. Sin, muchas felicidades por tu trabajo. María Ruiz, gracias por compartirte con nosotras. Ivonne, muchas gracias. Itlali, Karina, gracias por compartir. Liz, un gran proyecto muy íntimo, gracias por compartir. Lucy, impresionante. Karen, muchas gracias. Gabriela, felicidades, impresionante tu trabajo, gracias por compartirlo. Muy bello y poderoso tu trabajo, Sid, muchas gracias por compartir. Gracias por compartir. Qué precioso, Citlali, muy doloroso y emotivo proyecto. Isa, muchas gracias por compartir. Denise, hermoso trabajo. ¿Cuál es tu Instagram? Que creo que ahí ya lo colocaste. Adriana, felicidades, es un hermoso trabajo. Gracias por compartir tu trabajo. Eres una guerrera y muy valiente
preguntarte cómo te sientes ahora. ¿Qué dicen tu mamá y hermana al ver el proyecto? Pues creo que es muy interesante porque creo que este proceso de aceptación que yo tuve al verme así, también lo tuvieron que pasar ellas, principalmente mi mamá, porque mi hermana la verdad es que ella se adoptó muy rápido. De hecho, de vez en cuando jugamos con el hecho de que extraña que esté peloncita, porque me acariciaba la cabeza. Pero mi mamá sí siento que al principio le daba como, no sé, como una sensación de querer protegerme, así lo veía yo, y de no querer que alguien más me viera de una manera tan vulnerable. Que al final de cuentas muchas de esas imágenes eran como solamente yo ponerme ahí bajo el foco. Pero ahorita, hoy en día ya, o sea, yo siento que ya lo ve normal, ya lo aceptó, ya para ella es normal el ver mis imágenes. Ella ha estado en varias de mis exposiciones y ya va y se toma sus fotos al lado de mi foto y todo. Lo que sí me he dado cuenta es que a mis amigos les cuesta verme, es así como, no manches, están súper padres tus fotos, pero no voy a ir porque no quiero ir a verte en 16x20 así, ¿no? Y es un proceso que ellos, que yo lo entiendo porque yo también tardé mucho en desprenderme, el verme a mí, como, o ver el proyecto, ¿no? Entonces, sí es muy curioso, a ellos todavía les cuesta a algunos y otros ya se les hace cada vez más fácil, pero sí. Justo también creo que es eso, ¿no? O sea, ha de ser muy impactante como perderse todo este proceso y de repente ya ver la foto de una persona enferma, ¿no? Ivonne, qué bonito verte, cuéntanos. Hola, pues yo soy amiguita de redes sociales de Citlali y de verdad creo que nunca había tenido la oportunidad así de que ella me escuchara, decirle que admiro muchísimo el trabajo que tiene el proceso. De hecho, yo este año hice un trabajo justo de autorretrato, retratando procesos igual de salud que padezco, y el trabajo que utilicé como pues inspiración y hasta como ejemplo, no sé, a seguir fue el tuyo. Entonces, pues, no sé, total, de verdad, total mi admiración, tu agradecimiento por, por mostrar esa parte tan vulnerable, pero también con tanta dignidad, con tanta belleza, porque de verdad tu proyecto es doloroso y imagino que para tus amigos, para tu familia y hasta para ti, ¿no? Debe ser doloroso verlo, pero al mismo tiempo es hermoso, hermoso. Y pues nada, te mando un abrazo. Y de verdad, te repito y no me voy a cansar de decírtelo y cada vez que te mando mensajes creo que te lo digo, admiro muchísimo tu trabajo y pues nada, amo mil. Muchas gracias. Sí, Ivonne y yo somos amiguis en redes sociales. Lo que traen las redes sociales, eso es lo chido. Claudia, impactante tu trabajo, Citlali, y muchas gracias por compartir parte de tu vida y los procesos de dolor. Creo que tus imágenes son fuertes y sin duda llegarán a todas las mujeres para crear empatía, conciencia y aprendizaje. Felicidades nuevamente. Patricia, un trabajo increíble, lleno de valentía. Gracias por compartir tu proceso, tu vida. Un abrazo. Lilian, gracias Citlali por tan poderoso, íntimo y emotivo registro de la transformación de tu cuerpo, pero también del espíritu que lo habita. Nos dejas mucho aprendizaje, no solo el de la empatía, sino también de perseverancia, incluidos los proyectos fotográficos a largo plazo. Abrazos. Citlali, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa ahorita con este proyecto? ¿Sigue habiendo fotos? ¿Termina? ¿No termina? ¿Qué sigue? Sigo creando fotos, ahora que cada vez que tengo que ir a ver a mi doctora siempre llevo mi camarita y ahí en el hospital ya saben que voy a estar ahí paseándome por la sala de espera y voy a tomar flashazos y los van a ver y me van a ir a regañar y tendré que volver a decir mi choro, ¿no? De que es un proyecto. Pero ahorita han pasado ya, les digo, casi 4 años desde que inició el proyecto y incluso ahora tengo muy, muy claro lo que quiero hacer con él. O sea, lo tengo muy claro, sé ahorita que de hecho son
crear nuevas imágenes, o sea, sé exactamente qué tipo de imágenes quiero crear. Y de hecho ya he hecho 2, 3 intentos, no me terminan de convencer, entonces lo voy a tener que volver a intentar. Pero sí, tengo muy claro un tipo de fotos que quiero hacer y también tengo muy claro un tipo de montaje que quiero hacer. Entonces, eso lo he tenido un poquito por lo de la pandemia, porque lo que quiero hacer es llevar un poco más a objeto este proyecto, buscar una manera de hacerlo. Y lo más seguro es que deje de lado el autorretrato, o sea, no creo que vaya a ver ninguna de las imágenes que les presenté aquí, pero sí, lo tengo muy claro, al menos en ese proyecto sí sé cuál es mi siguiente paso, pero les digo, o sea, no sé si lo voy a hacer mañana o si me tarde hasta el otro año o en diciembre del 2021. Como que lo dejo ser cuando él quiera, sobre todo porque ahorita tengo otros proyectos y el trabajo. Entonces, pero pues sí. Justo, te iba a preguntar también dos cosas. Cuando empezaste este proyecto, ¿había alguna referencia visual en la que tú te apoyaste? Y dos, ¿nos podrías contar también sobre tus otros proyectos? Sí, de hecho, pues ya conocía yo como diferentes proyectos que habían tratado como enfermedad y había visto mucha documentación fotográfica del cáncer, mucho tiene que ver como, al menos del cáncer lo que más vi, me acuerdo que era una gran cantidad de fotografías de gente que tenía familiares y fotografía casi como de periodismo, blanco y negro. Y me acuerdo que cuando yo lo veía, porque me puse a estudiar ya cuando empecé a decir, bueno, ok, voy a esto presentarlo como un proyecto, me di cuenta que no me sentía como tan atraída a ese tipo de estética. Pero cuando tomaba yo las fotos, tenía muy, muy presente a José Luis Cuevas, su proyecto ese con los cuerpos, el que presentó acá en el centro de la imagen, este, y las máquinas. Entonces yo me acuerdo que yo, de hecho, inicié mucho tomando fotos a muchas como máquinas. O sea, como intentaba como buscar cables o cosas así como mis venas, etcétera. Pero al final de cuentas nada de eso presentó ahorita, pero sí lo tomo a José Luis Cuevas como una de mis principales referencias, sobre todo visuales, estéticas, y a lo que hice, porque aparte yo la otra vida que tengo, el trabajo normal, el trabajo godín, por decirlo así, el de 9 a 6, es editorial. Entonces, o sea, no pude como no reflejar como tener que iluminar bien, que estuviera bien presentado, bien enfocado, así, ¿no? Y el hecho de que nada tiene que ver con las fotos instantáneas que tomaba, pero se me hizo que hacía como un tipo de como de balance y también me acuerdo que como algo que sí les quería comentar es que cuando yo empecé a ver las imágenes me empecé a dar cuenta que yo sentía que faltaban imágenes como para poder generar un discurso al momento de presentarlo en un portafolio o en pared. Y, y me acuerdo que empecé a generar otro tipo de imágenes abstractas o imágenes que parecieran como si fueran microscópicas. Creo que presenté una en el PDF y esa la generé mucho tiempo después, porque yo al ver las imágenes decía, es que aquí me falta algo y tengo que crearlo y así. Sí, justo me acuerdo que en el Álvarez Bravo sí hubo de estas imágenes también. Uh-huh. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacerle? Sandra dice, ¿nos podrías platicar un poco más de tu fotolibro? ¿Cómo fue tu proceso para elegir las imágenes, el formato, el papel? Sí, de hecho, empecé a hacer el PDF esta semana para la presentación y ya se me había olvidado que había hecho el fotolibro. Se me había olvidado porque lo hice hace mucho tiempo. Creo que lo hice a finales, lo empecé a hacer a principios del 2019 o algo así. Y sí, cuando empecé a hacer la edición, pues les digo, yo ya venía como con esta onda, tanto en la maestría como en IDRA, de tomar muchos talleres de fotolibros y de ver muchos autores y coeditores y artistas que hacían sus propios fotolibros.
Entonces me acuerdo que lo único que iba a hacer yo era una experiencia visual, no quería generar nada de datos, digo, nada de textos, porque a pesar de que tengo como todo esto lleno de mi diario, de mis notas, no lo quise presentar como tal, lo quise presentar como una imagen y hacer una experiencia visual como interna al cuerpo, pero ya no me acuerdo muy bien cómo fue que lo hice. Lo que sí sé es que también hice o sea, yo imprimí todo como lo que dijo Canon en su plática. Yo también imprimía todo como en chiquito, bueno, en papel bond, así iba a un cyber y los imprimía y pues ya ahí están mis 100 pesos, ¿no? Así, y los imprimía y empezaba a poner taca, 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 todos como en formas y hacía como pequeñas maquetitas para ir viendo. De hecho, este formato que tengo es un poco más grande. Al final decidí hacerlo chiquito, como si fuera pocket, y lo único que sí tenía yo muy claro desde que empecé a hacer la maqueta del fotolibro era que tenía que ser con papeles muy delicados, papeles muy fácil de maltratarse y tenía que ser cosido a mano, que esto tenía que destruirse en algún punto, o sea, tal vez no en los primeros 5 años, pero que tenía que verse degradado y busqué papeles que la humedad los pudiera afectar y que la misma tinta pudiera afectar el gramaje del papel y cositas así. Sin dice, me gusta mucho cómo manejas tu proceso en foto y cómo lo expones en diferentes formatos, fotolibro, exposición dimensional y las del acrílico tridimensional. Me emociona ver tu siguiente trabajo futuro que platicaste en objeto, estar al pendiente. Paloma, tu trabajo me ha detonado mucho y lo siento muy personal. Me recordó al proceso de enfermedad de mi madre. Muchas gracias por compartir. Y bueno, no sé si alguna de ustedes quiera hablar, que también a veces nos emociona mucho escuchar su voz, pero si alguien tiene algo que decir, es el momento. Que hagas un taller, haz con Z, obligación. A ver, Citlali. Vamos a animar a Citlali para que haga un taller entonces. Oye, Citlali, pues algo con lo que nos quieras como concluir, algunas palabras. Sí, algo que es, al final de cuentas, que siempre me gusta como comentarlo, es que el 60% de los casos de cáncer en México son detectados en etapas avanzadas. Entonces, al final de cuentas, este proyecto y todo el ir y venir y mis emociones y que ya perdí las cejas y todo termina siendo en el hecho de que hay que cuidarnos. El chequeo, un chequeo completo anual es muy importante para todos. El cáncer puede ser, digo, a pesar de que yo estuve como en etapas avanzadas, creo que el hecho de ser joven y de haber tenido un historial médico muy, muy bueno, supongo yo que eso me ayudó bastante, a pesar de todo lo que ha pasado, y no sé qué vaya a pasar en el futuro conmigo, pero pero lo que voy es eso. Y sobre todo también el hecho de que confíen en ustedes. Conocí muchísima gente en el hospital durante las quimios, tristemente o no, mucha gente que eran pacientes de tratamiento y estas personas tenían historias a veces muy increíbles de que no les daban, o sea, de que tardaron un año para dar con su diagnóstico, de que no les creían que en verdad sentían un dolor a no sé dónde y así, ¿no? Entonces, también confíen mucho en ustedes. Si ustedes creen que algo, o sea, nadie va a enterarse que algo les está pasando a ustedes primero que ustedes. O sea, ustedes mismos van a saber, ok, esto no estaba antes, estoy segura que esto no estaba antes, o esto ahora lo siento diferente. Entonces, confíen en ustedes, chéquense cuando, sé que ahorita con el COVID está un poco difícil, pero intenten hacer su chequeo y bueno, somos mujeres, entonces sé que a los hombres también les pasa, pero chequen mucho lo del cáncer de mama también. Muchas de las señoras que conocí, porque aparte siempre era yo como una niña, en, cuando iba al hospital siempre era, ay, mija, ¿por qué qué te pasó? ¿No? Y así, señora. Y muchos fueron pacientes de cáncer de mama. Entonces, sí hay que tener mucho ojo en todo. Y no es para nada, creo que no es para nada un comentario deprimente, sino es como un comentario que a veces no nos gusta escuchar. Solo es eso.
Sí, son como esas llamadas de atención, ¿no? Como saber escucharnos, que justo también en la plática de Livia nos decía, ¿no? Como conoce tus procesos también. Eso es como muy importante. Y bueno, insistentes, que hagas un taller, por favor. Justo dicen, ¿dónde podemos conseguir ese fotolibro? Lo pueden conseguir en mi casa. No, la verdad es que no hice muchos, hice un tiraje súper pequeño, hice un tiraje de 20 porque bueno, no lo pensaba hacer como muy grande. Y yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que tal vez lo trabaje como para llegar a hacerlo llegar a más gente, que al final de cuentas es como una de las razones por las cuales se supone que empecé a hacer este trabajo. Pero por alguna razón supongo yo que lo he dejado ahí. Entonces confío un poco en mi intuición en eso. Pero porque además a las personas que se los entregué pues eran mis amigos, ¿no? O sea, eran a mis amigos, a la gente que sé que me quería y, bueno, que me quiere y según, no sé que me quiere y que era importante para mí darles como un cachito de lo que había vivido porque además este proyecto y durante todo esto fue como un secreto en mi familia y en mis amigos. O sea, realmente creo que no, durante estos años y cachito que duró como tal mi tratamiento de quimio y radio, yo creo que no lo sabían más que 20 personas. Yo así decidí tenerlo y sé que a lo mejor fue como mucha chamba extraña más. Supongo que habrá gente como mis tías o alguien así que haya querido tal vez apoyar, pero yo no los quería ahí. O sea, yo estaba eso sí lo tuve muy claro, yo no quería ahí nadie más que a la gente que yo quisiera, que era mi mamá y mi hermana y unos cuantos amigos que me pudieran visitar, porque también era como un poco como, es que todo está conectado al COVID, pero es que es así, o sea, entre más gente me viniera a visitar, más en riesgo me ponía yo. Y también entre más gente mi mamá conviviera, que mi mamá era como la primera persona que estaba cerca de mí, cualquier cosa que ella pudiera tener una gripe o algo así, entonces ella no me iba a poder cuidar, ¿no? Entonces, sí fue como una cosa que yo busqué mucho y sobre todo porque creo que aún tengo como un poco de recelo a que cuando la gente sepa si estuve enferma, como que me da pena, miedo, no sé. O sea, a veces, no sé por qué, ¿no? O sea, momentos como ahorita es que miren, les presento, miren, así, pues no, ¿verdad? Pero a veces cuando conozco a alguien que no me siento tan en confianza, me da pena que sepan que pasé por un proceso tan íntimo y que tú que no te conozco sepas, ¿no? Pero ese tipo de información pues no la manejo. Y el hecho de que, y lo tuve que trabajar mucho, ahorita que cuando decidí presentarlo, la primera vez que lo presenté como tal a alguien fue en el taller donde te conocí, Alexia, en el centro de la imagen. Ahí fue la primera vez que fui humildemente con mis impresiones a enseñar mi proyecto. Y y, y sí, tardé mucho en subirlo a mis redes sociales y cosas así. Ahorita ya como que lo tengo más en control, pero muy de vez en cuando como que recelo el hecho de esa información, de que no quiero que tú sepas. Pero supongo que es normal. Y como digo, son épocas, van y vienen. Sí, creo que también es parte como del proceso, o sea, ¿no? Y creo que lo más valioso es que tú decidas quién, ¿no? Y en qué momento, ¿no? O sea, siempre es como, saca esto, haz esto y volvemos a lo mismo, no es una cuestión de maquila, es mi proceso, es el cómo y cuándo y donde yo quiera, ¿no? Ahí sí, digo, qué padre. Bueno, pues muchísimas gracias, Itlali, por tu tiempo en este sábado. Y muchas gracias a ustedes también por estar conectados aquí. Y pues nada, agradezco muchísimo. Nos vemos bueno, pasamos la glotonería y nos vemos el 8 con Paulina. ¿Va? ¿Alguien más tiene alguna duda, comentario? ¿Todo bien? Todos dicen muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Nos vemos con Paulina Zamora y gracias a todas por estar. Gracias, Islali, por compartirte. Yo estoy como muy honrada con tu presencia y con dejarte compartir, que creo que es como bien importante también cómo nos vinculamos en los procesos unas a las otras. Entonces,
Muchísimas gracias a todas. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el 8. Muchas gracias. Adiós, disfruten por favor. Bye. Gracias, bye. Gracias. Bye, bye, bye. Gracias.